la unidad número 8, que es planificación, monitoreo y control. Bueno, una vez que ya se ha seleccionado la alternativa que vamos a llevar adelante, es importante realizar la planificación detallada del proyecto, que esto está relacionado con las actividades y con los planes, ¿sí? Perdón, con las actividades que se van a llevar adelante para poder cumplir con el objetivo de este proyecto. Para esto es muy importante la parte del plan operativo, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el plan operativo, digamos, va a ser importante el tema de la estructura de desglose de trabajo, porque básicamente podemos definir, digamos, para poder definir la duración de las actividades y de las tareas, los recursos necesarios y el tema de los costos, ¿sí? Eso por un lado. Luego, nos pareció, digamos, importante hacer esto, ¿no? Detallar, digamos, los 5 grupos de procesos que son importantes a la hora de un proyecto, que es la iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre. En la parte del inicio, digamos, es donde se van a determinar cuáles son las necesidades, los requerimientos, los requisitos necesarios para poder llevarlo adelante, los interesados, los involucrados. Luego viene la parte de la planificación, que aquí es donde entra el plan operativo, ¿sí? ¿Para qué? Digamos, es para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes para poder llevar adelante el proyecto, ¿sí? Aquí es muy importante el tema de la estructura de desglose de trabajo, en donde se va a desarrollar las pequeñas tareas que son necesarias para poder cumplir los entregables y los paquetes de trabajo, ¿sí? La estructura de desglose de trabajo va a permitir definir los entregables y los trabajos que van a estar relacionados, el tema de la duración de las tareas, definirlo de una manera eficiente, definir también los responsables de cada tarea, actividad, los costos, y por último ver el tema del seguimiento, de poder hacer el seguimiento relacionado con el control, ¿sí? Del proyecto, digamos. Bueno, ahora va a seguir Cecilia con la planificación de tiempos. Bueno, la planificación del tiempo es una parte esencial, ¿sí? del proyecto, y es lo que nos permite administrar la finalización. Como en todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la materia, entender los procesos que la integran nos va a hacer que podamos garantizar que las actividades se ejecuten de una manera, o sea, y las tareas de una manera eficiente. Según el PMI, los procesos involucrados en la gestión del tiempo son 6. Definir actividades, secuenciarlas, estimar los recursos necesarios para esas actividades, estimar cuánto van a durar, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Lo que yo voy a comentar ahora es los primeros 5, que son los que están desarrollados en el resumen de la unidad que nos da la profe. Pero antes de comenzar, hay algo que me parece que es súper importante mencionar, y es que estos procesos no tenemos que pensarlos como algo lineal, cronológico o estático, sino que hay que saber que interactúan entre sí todo el tiempo y con otros procesos de los que ya fuimos viendo en las unidades anteriores, y si bien hoy los vamos a comentar como cosas separadas, sí saber, bueno, que están interactuando siempre y se pueden superponer entre procesos de acuerdo a las diferentes necesidades que tenga el proyecto. ¿Bien? Bueno, el primer proceso que vamos a ver es la definición de las actividades. Acá lo que hacemos referencia es a identificar las acciones específicas que van a hacer concreto los entregables del proyecto, ¿sí? Como lo que decía recién Sabri, en la estructura de desglose de trabajo vamos a identificar los paquetes de trabajo que a su vez se descomponen en las actividades y están compuestas por actividades. Y son las que nos van a dar una idea base o aproximada de lo que requerimos para cumplir con los objetivos del proyecto. El segundo proceso es secuenciar las actividades. Acá lo que hay que hacer es identificar y poder documentar las relaciones que hay entre las actividades del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que tienen que tener un orden lógico, ¿sí? Para que una planificación sea adecuada, es necesario
saber en qué orden se van a suceder, hay que hacer el trabajo, o sea, se van a suceder las tareas, cuál viene, qué actividad se hace primero, cuál después, si hay alguna que puede ser simultánea con otras y demás. Una de las técnicas que hay para realizar esto es la diagramación por precedencias, que es una manera de representar las relaciones que hay entre las distintas actividades. A esta forma, o sea, a lo que llamamos precedencia, es esa relación temporal que hay entre actividades. Tenemos 3 tipos de precedencias: las obligatorias o naturales, que son las que están dadas por el orden natural que tiene ya la característica, o sea, por alguna característica en particular del trabajo. Por ejemplo, o sea, no podemos construir los muros de un edificio si no están hechos los cimientos, ¿sí? Primero hay que hacer una cosa, después la otra. A eso nos referimos con el orden natural, ¿sí? Que llevan ya un orden que está como establecido. Después tenemos las precedencias discrecionales, que son las que están determinadas por el equipo de trabajo, o puede ser también el dueño del proyecto, que en función de lo que podríamos llamar buenas prácticas. Quiere decir que, si bien existe una manera de hacer la actividad, nosotros decidimos hacerla de otra forma. Por ejemplo, si yo tengo un producto que para poder comercializarlo tiene que pasar un solo estándar de calidad, una sola prueba de calidad, y con eso yo ya lo puedo comercializar. Pero entre los objetivos de mi proyecto está alcanzar una excelencia en la producción, en el uso de las materias primas y demás, yo elijo hacer un control de calidad por cada uno de esos productos con los que estoy usando para el producto final. Inevitablemente ahí lo que voy a tener es una extensión en el tiempo, ¿sí? Y a ese tipo de acción, de relaciones entre las actividades, son las discrecionales, que puedo hacer las cosas de una forma, pero elijo hacerlas de otra. Y las externas son las que impactan en el proyecto, pero no están dentro del control del equipo de trabajo que está llevando adelante el proyecto. Por ejemplo, si en una obra, para comenzar una obra, tienen que esperar la autorización o la habilitación o el impacto ambiental del municipio, ¿sí? Para poder empezar, es algo que, si bien está dentro de lo que yo tengo que tener en cuenta, no está bajo mi control, ¿sí? Yo no puedo determinar cuándo va a pasar eso. Y una vez que ya tenemos determinadas todas las actividades y todas las precedencias, ¿sí? O sea, cómo se relacionan las actividades entre sí, ya lo que hacemos es armar el diagrama de red, que nos deja como ver gráficamente, hacer el dibujito sería, de la secuencia de actividades y cómo se relacionan entre sí. El tercer proceso es la estimación de los recursos de la actividad. Acá lo que hay que determinar es qué recursos son necesarios para hacer las actividades que acabamos de armar, ¿sí? Del diagrama que acabamos de armar, y qué cantidades. Como recursos tenemos lo que tiene que ver con recursos humanos, ¿sí? Si son personas con capacidades y habilidades específicas, y lo que es materiales, maquinaria, suministros, demás insumos que son necesarios. En esta parte hay 2 técnicas importantes que sirven para organizar este proceso, que es definir calendario de disponibilidad de recursos, que nos permita tener especificado cuándo y por cuánto tiempo van a estar disponibles esos recursos, si ya sean personas, equipos, materiales, etcétera. Y esto se puede hacer a nivel proyecto o a nivel de cada actividad o a nivel del proyecto completo. Y la otra es una estructura de desglose de recursos, que es una forma de estructurar jerárquicamente los recursos, identificarlos por alguna categoría y el tipo de recursos. O sea, si son personas, hablaríamos, por ejemplo, de habilidades o nivel de formación, y si son recursos materiales, sería categorizarlos por tipo de, o sea, si es equipamiento, suministro, insumos y demás. El cuarto proceso es estimar la duración de la actividad. Acá lo que hacemos es establecer aproximadamente para saber aproximadamente qué cantidad de periodos de trabajo son necesarios para finalizar esas actividades, con los recursos que acabamos de estimar también.
Para esto, lo que usamos es información sobre el alcance de la actividad, el alcance del trabajo, de la actividad, los tipos de recursos que necesitamos, las cantidades que estimamos y los calendarios de utilización que mencionamos recién. Entre las técnicas que hay para estimar la duración de las actividades están estas 4 mencionadas, que, bueno, la primera es el juicio de expertos, que es más bien una convocatoria de personas que tienen una experiencia en proyectos de características similares. La estimación análoga, que se hace a partir de parámetros, comparar y establecer parámetros con proyectos similares, ¿sí? De similar presupuesto, de similar duración, etc. En esta técnica, si bien es más barata y es más rápida de hacer, es la menos exacta, ¿sí? Es la menos precisa. Después tenemos la estimación paramétrica, que ya usando datos históricos, ¿sí? De proyectos similares y las variables que tenemos que tenemos en cuenta en nuestro proyecto actual, construimos relaciones estadísticas que más o menos nos permiten determinar la duración de las actividades. Y la siguiente forma es el método PERT, que ya a través de una fórmula se determina un rango aproximado a partir de la duración más probable de la actividad, ¿sí? Que se conoce como DMP. Después también tenemos la duración optimista, la duración pesimista, y en función, esto se calcula en función al análisis de los diferentes escenarios. Este método determina la duración esperada, que se calcula con la fórmula que vemos en pantalla. Duración esperada, que es igual a la suma de la duración optimista, más 4 veces la duración más probable de la actividad, más la duración pesimista, y todo esto dividido por 6. Bien. Ahora, el último proceso que voy a comentar yo es el desarrollo del cronograma. En esta parte lo que hacemos es como unir todo lo anterior, ¿sí? Se trata de analizar las secuencias, la duración, los requisitos, los recursos, para poder plasmar un cronograma, ¿sí? Por lo general podemos pensar que si ya tenemos las fechas establecidas, fechas de inicio y de fin de las actividades, ya hay como un cronograma medianamente aceptable. Pero es importante que el cronograma nos deje repasar y revisar las estimaciones de tiempo, porque la revisión es lo que nos va a permitir después medir el avance del proyecto, ¿sí? Y también, si hay algún tipo de cambio, poder plasmarlo en ese cronograma. Para esto se usa la técnica del camino crítico, ¿sí? Que es una herramienta que, aparte de que nos determina las fechas de inicio y fin, tanto tempranas como tardías, de cada actividad, permite identificar cuál es el periodo de tiempo que podemos tomarnos, entre comillas, de más, o demorarnos de más, si es necesario, sin que se afecte la fecha de finalización del proyecto, y detectar cuáles son las actividades que, si se demoran, impactarían directamente en la finalización, ¿sí? Esas actividades son las actividades críticas. Puede pasar que no haya un solo camino crítico, pero es importante saber que cuantos más caminos críticos hay, es más elevado el riesgo del proyecto, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es la explicación de lo que es el camino crítico. Lo vamos a ver a través de un video que hicimos, como para que no se escape nada, y que se pueda entender y sea más fácil, ¿sí? Porque es bastante, hay que ir y venir por varios lados, y bueno, nos pareció que así era más fácil. Vamos a explicar la técnica del camino crítico. Esta es toda la información que necesitamos tener para poder aplicar la técnica del camino crítico al desarrollo del cronograma. En primer lugar, el listado de las actividades, con la duración, ¿sí? Que en la unidad de tiempo que aplique para el proyecto, en este caso son días, y las precedencias, ¿sí? Que son las relaciones que habíamos visto en el proceso anterior de secuenciar las actividades, y que nos indican las relaciones que hay entre ellas.
¿sí? Que puede ser cuál viene primero, cuál viene después, cómo se relacionan entre sí las actividades. Y lo que vemos acá en el recuadro verde más grande es toda la información que tiene que contener cada nodo del diagrama de red. En el ejemplo que tenemos en el resumen de la unidad, que es el mismo que vamos a utilizar en esta clase, la actividad 1 comienza el día 3 de enero y tiene una duración de un día, por lo que entendemos que finaliza ese mismo día. Teniendo en cuenta las precedencias que nos mostraba la primera tabla, deducimos entonces que las actividades 2, 3 y 4 van a empezar las 3 el mismo día, es decir, una vez finalizada la primera actividad. Entonces, vamos a ver ahora cómo obtenemos la información para cada nodo del diagrama de red, tomando la actividad 3 como ejemplo, que por lo que acabamos de mencionar recién, sabemos que tiene fecha de inicio temprana del día 4 de enero. También de la primera tabla podemos sacar que esta actividad tiene una duración de 2 días. Así que la fecha de finalización temprana va a ser del 5 de enero, porque a la fecha de inicio le sumamos la duración. Y esto mismo vamos a hacer con todas las actividades hasta la última, que en el ejemplo sería la actividad número 8. Hay algo muy importante que tenemos que saber acá, que es que el día de inicio se toma como día trabajado, ¿sí? Por eso, en este caso, al ser una duración de 2 días, 4 y 5, van a ser las fechas de inicio y finalización. ¿Bien? Bueno, ahora también tenemos que calcular las fechas de inicio y finalización tardías, que son las que podríamos manejar sin afectar la fecha del fin de proyecto que acabamos de establecer en el paso anterior. Acá lo que estamos viendo es que la actividad 6, que es la que le sigue a la actividad 3, puede tener un inicio tardío del día 19 de enero, por lo que deducimos que la actividad 3 puede llegar a terminar el 18. A esa fecha le vamos a descontar la duración de 2 días que tiene esa actividad y nos da una fecha de inicio tardío del 17 de enero. Teniendo las fechas de inicio temprano y tardío, vamos a poder saber cuál es la holgura de la actividad. La diferencia que hay entre esas dos fechas es la cantidad máxima de días en los que podríamos excedernos en la realización de la actividad sin comprometer la finalización del proyecto. Hay algo que es muy importante tener en cuenta al hacer el diagrama de red y es si se van a tomar los días como hábiles o corridos. En el ejemplo que estamos viendo, los días considerados para el trabajo son hábiles, así que deberíamos tener el almanaque 2011 al lado y descontar los días no laborables. Por eso, para la actividad 3, entonces, la holgura va a ser de 9 días, porque si bien la diferencia entre las fechas de inicio temprano e inicio tardío nos da 13 días, como hay 4 no laborables, la holgura termina siendo de 9 días. Bien, una vez que ya tenemos el diagrama de red completo con las fechas de inicio y fin, tempranas y tardías, la duración y la holgura, podemos identificar las actividades críticas, ¿sí? O sea, las actividades con holgura 0, que no nos dan margen para la demora, son las actividades críticas. ¿Por qué? Porque si hay demoras van a impactar en la fecha de finalización del proyecto. Y con toda esta información ya podemos también identificar el camino crítico. En este cronograma está compuesto por las actividades 1, 4 y 8, que decíamos recién que son las críticas, y que si se produce alguna demora, va a impactar directamente en la fecha de finalización del proyecto. Las conclusiones que podemos sacar para este ejemplo, con esta información y esta técnica, aparte de saber la duración del proyecto, es que el camino crítico es también el de mayor duración, ¿sí? Como podemos ver que es de 26 días, siendo que los otros dos, son de 17 y de 22 días, y también que cualquier atraso en la tarea del camino crítico, o sea, en las actividades 1, 4 y 8, nos va a modificar la fecha de finalización del proyecto que teníamos previsto. Bueno, continuamos ahora con lo que falta, ¿sí? Espero que se haya entendido. Y bueno, una vez que ya tenemos
el diagrama de red con toda esta información que necesitamos, lo vamos a presentar. Por ejemplo, una de las técnicas que hay es el diagrama de Gantt, que es básicamente es representar en el eje horizontal las fechas de inicio y finalización de cada actividad, también con la longitud, o sea, lo que vemos en la longitud de las barras es la duración de las actividades y visualmente es identificable bastante fácil saber cuáles son las actividades con mayor o menor duración, ¿sí? Y en el eje vertical lo que tenemos son el listado de las actividades. Después, por último, una técnica que va a servir cuando los recursos que son compartidos o críticos o que solo están disponibles en ciertos momentos o en ciertas cantidades, o si se necesita mantener una nivelación en el uso, en un nivel constante, ahí está, en el uso de los recursos, que es la nivelación de recursos, ¿sí? Ahora Brenda sigue explicándolo, que le salía mejor que a mí, así que, Brem. Sí, bueno, lo que veíamos nosotros es que en el primer ejemplo tenemos la actividad 1, 2, 3 y 4 que comienzan al mismo tiempo. Y cuando termina la actividad 4, comienza la actividad 5. Entonces, para poder nivelar los recursos, tener un flujo constante de recursos, lo que hacemos es modificar el comienzo de la actividad 2 y 3 para que se mantenga ese nivel durante todo el proyecto. Bien, ahora sigue... Sí, bueno, ahora voy a comenzar con la parte de la planificación de los costos, ¿sí? Básicamente... Espérame un segundo, perdón. Sí, no, ahí va. No, volví al mismo, ¿verdad? Perdón. Acá. Los costos, ¿eh? Los costos, era el anterior, creo. Sí. Ahí va. Bueno, básicamente consta de dos procesos, ¿sí? Que es una parte de la estimación de los costos y la determinación del presupuesto. Para esto, digamos, cuando nosotros hablamos de la estimación de los costos es definir o determinar un valor monetario para poder llevar adelante los recursos, digamos, para poder llevar adelante las actividades necesarias para el proyecto, ¿sí? A ver, para esto es muy importante la estructura de desglose de trabajo con el tema de los costos y los cronogramas de actividades, como pudo explicar Cecilia, y se ve el tema de los tiempos, y bueno, todo eso va generando costos, ¿no? Claramente. Cuando nosotros hablamos de estimar los costos, hay dos tipos, ¿no? Que se puede hacer de dos maneras diferentes, que es ascendente o descendente. La estimación ascendente es cuando se estiman los costos para cada paquete de trabajo, ¿sí? Y por último, se hace como una sumatoria del total de todas las actividades y, bueno, se determina cuál es el costo. Y la descendente es al revés, se tiene un costo total y se da como proporciones para los diferentes paquetes de trabajo. Eso por un lado. Siempre que hablamos de estimaciones es importante tener en cuenta que para no quedarnos cortos, digamos, con las estimaciones y después tener problemas o sobrecargarlo de costos el proyecto, es importante que tengamos en cuenta que tiene que ser auditables, precisas, exactas, ¿no? Y confiables. Eso es... nada, muy importante. Y también algo que hay que tener en cuenta es el tema de que a lo largo del proyecto se va como viendo el tema de los costos y se va como afinando, ¿sí? Eso se va como modificando a lo largo del proyecto, las estimaciones. Por otro lado, cuando hablamos de la determinación del presupuesto, que sigue, digamos, es como el segundo proceso, va a ser en sumar todos los costos que fuimos determinando de los diferentes paquetes de trabajo, ¿sí? Algo que es muy importante en la parte del presupuesto va a ser la determinación de las reservas. Hay dos tipos de reservas. Una es las reservas para contingencias, que este tipo de reservas están relacionadas cuando, digamos, se descubrieron cuando se hizo el análisis de riesgo que podía suceder algún hecho
a lo largo del proyecto. Entonces se determina una reserva para eso, ¿no? Entonces son incertidumbres conocidas, que puede, digamos, el grupo sabe que puede ocurrir algo y por eso se determina un valor para eso, ¿sí? Una reserva para eso. Y para gestión de proyectos, que es la otra, tiene que ver con cubrir incertidumbres que no se ven en la parte de la determinación, digamos, en cuando se hizo el análisis de riesgo, eso no se vio, ¿sí? Es algo que puede suceder, pero que no está determinado. Por lo que en este caso son para incertidumbres, digamos, desconocidas, ¿sí? No son conocidas. Por lo general, para utilizar este tipo de reservas se necesita alguna autorización. Si pasamos claro, ahí, bueno, algo que es muy importante también es el tema de los costos de calidad del proyecto y del producto, ¿sí? Que también van a afectar a nuestro costo y a nuestros presupuestos. Tiene que ver con los costos de no conformidad y de conformidad. Los costos de conformidad son los que van a estar relacionados con el hacer calidad, digamos, ¿no? Tienen que ver con prevenir y poder detectar problemas antes de que sucedan. Esto van a ser las capacitaciones, inspecciones, auditorías de calidad, entre otros. Y los costos de no calidad son los costos que van a estar relacionados con el precio que vamos a tener que pagar de más por no poder cumplir con la calidad del producto, ¿no? Esto tiene que ver con desperdicios, retrabajos, material que se utiliza además, las garantías, ¿sí? Bueno, ahora va a seguir Brenda. Bueno, yo voy a hablar de la planificación del riesgo. Los riesgos de un proyecto siempre se ubican a futuro y tienen su origen en la incertidumbre. El PMI y la norma IRAM 17550 coinciden en definir el riesgo como una situación, un evento incierto que puede afectar de manera tanto positiva o negativa un objetivo o los objetivos de nuestro proyecto. Estos objetivos que pueden llegar a ser... Ahí está. Estos objetivos que pueden llegar a ser afectados por el riesgo pueden ser, por ejemplo, el alcance, cronogramas, costos y calidad. Las causas de los riesgos pueden ser variadas, pueden afectar a varios objetivos y además se pueden hacer presentes durante todo nuestro proyecto. Aquellos riesgos, tenemos aquellos riesgos que son considerados como positivos o aceptados por los proyectos, son los que están dentro de los límites de tolerancia y equilibrio de nuestro proyecto. O sea, esto quiere decir que no todos los riesgos son malos. Y para tener éxito en lo que es la planificación del riesgo, la organización debe comprometerse de manera proactiva en la gestión de riesgos. Tenemos, tienen como objetivos la planificación del riesgo, aumentar la probabilidad e impacto de los eventos positivos y disminuir de aquellos que son negativos. Ahora sí. Bueno, en lo que es la planificación del riesgo tenemos 5 procesos, podríamos llamarlo, que si bien hay algunos que necesitamos que tengan cierto orden o necesitamos hacerlos, no es que sí o sí van a ser lineales. Como explicaban nuestras compañeras, se dan por lo general en simultáneo. El primero que voy a explicar es la planificación de gestión de riesgos. En este paso se define cómo vamos a abordar las actividades de la gestión de riesgos, qué herramientas y qué métodos vamos a utilizar. Una herramienta que se utiliza por lo general son las reuniones de planificación y análisis, donde se asignan los responsables y qué métodos, qué planes se van a efectuar para las actividades. Después tenemos identificar los riesgos. Este proceso vamos a determinar los riesgos que conocemos que pueden afectar a nuestro proyecto y determinar las características. Este proceso es iterativo, o sea, vamos a estar identificando riesgos durante todo el proyecto.
por digamos, la naturaleza que tienen los riesgos. Y es importante en este paso que involucremos no solamente a la organización, a quienes realizan el proyecto, también a consultores externos e incluso a los beneficiarios. Identificar estos riesgos nos va a permitir categorizarlos y así poder entender y saber qué herramientas vamos a aplicar para este análisis. Uno de los más conocidos, el que más se suele utilizar, es el FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que hacemos acá es analizar los factores internos a través de las fortalezas y debilidades y los factores externos con las oportunidades y las amenazas. Luego tenemos el análisis cualitativo. En el análisis cualitativo nos permite establecer una prioridad de los riesgos que identificamos en el paso anterior, usando esta combinación de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y el impacto que nos genere. El impacto siempre va a estar, vamos a describirlo, vamos a darle una prioridad dependiendo de nuestros objetivos, ¿no? Y esta combinación nos va a dar la matriz de prioridad de impacto. Luego tenemos el análisis cuantitativo, es similar al cualitativo, pero la diferencia es que le vamos a dar un valor numérico tanto al valor de ocurrencia como a la materialización del riesgo. También puede ser un valor monetario, ¿no? Después tenemos, por último, la respuesta a los riesgos. Acá vamos a planificar lo que son las opciones y acciones para mejorar las oportunidades que se nos van a presentar y disminuir aquellos riesgos que nos van a amenazar a nuestro proyecto. Vamos a asignar los responsables de cada respuesta y lo importante es que estas respuestas sean rentables, realistas, adaptables y oportunas. Sí, ahí vamos. Y vamos a tener, como fui diciendo a lo largo de la explicación, tenemos riesgos negativos y riesgos positivos. Y existen estrategias generales para abordar ambos riesgos. En la negativos tenemos evitar, transferir, mitigar y aceptar, que en evitar lo que hacemos es eliminar por completo el riesgo. Esta eliminación nos puede llevar incluso a modificar nuestros objetivos o eliminarlos, o cancelarlos, digo, algunos. Después tenemos transferir, que lo que vamos a hacer es trasladar la responsabilidad de este riesgo a un tercero. Uno de los ejemplos, para visualizarlo mejor, es la contratación de un seguro. Después tenemos mitigar, que lo que hacemos es buscamos reducir la probabilidad de ocurrencia de este impacto, de este riesgo, perdón. Y después tenemos por último aceptar. Lo que vamos a hacer en este paso es aceptar, se refiere a no hacer nada. Se puede no hacer nada de manera pasiva y de manera activa. Pasiva es atender, o sea, no hacer nada en el momento que surge el riesgo y activa vamos a tenerlo en cuenta ya en nuestra planificación, en nuestra gestión, pero sin embargo tampoco vamos a reaccionar, pero ya lo teníamos en cuenta. Y para lo que son las estrategias para los riesgos positivos, tenemos explorar, compartir, mejorar y aceptar. En explorar, lo que hacemos es asegurarnos de que esta oportunidad, este riesgo positivo, se presente, se haga realidad. Y tratamos de eliminar toda incertidumbre que nos genere. En compartir es parecido a transferir y a la vez no. ¿Por qué? Lo que hacemos es delegar otra vez la responsabilidad en un tercero, pero este tercero va a ser una persona capacitada, más capacitada que nosotros, y va a tratar de explotar esta oportunidad al 100%. Después tenemos mejorar,
que lo que hacemos es aumentar la probabilidad de que ocurra este riesgo positivo para nosotros. Y por último, tenemos aceptar, que lo que hace es tomar ventaja de este riesgo que aparece, pero sin buscarlo. O sea, a diferencia de explotar, que garantizamos que ocurra, en aceptar es, este riesgo ocurre y simplemente lo tomamos. Y bueno, ahora sigue Daniel. Bueno, yo voy a hablar sobre seguimiento y control. Una vez puesto en marcha el proyecto, hay que monitorear el avance del mismo. Y en esta etapa vamos a tener en cuenta 3 conceptos: verificar, que se realiza mediante el análisis y la medición de lo que nosotros proyectamos contra lo real. Realizamos informes de desempeño, lo cual nos va a permitir identificar variaciones y corregirlas. Es importante corregirlas de una manera oportuna para evitar desvíos y recuperar la capacidad de gestión. Hay que controlar también el alcance. O sea, todo cambio que se haga en el alcance debe ser evaluado y aprobado por el nivel que corresponda del proyecto, porque también, porque ese cambio va a afectar directamente en el entregable del proyecto. Y por último, si es necesario, se reprogramará para tener metas originales o mejorar las metas que se habían planteado en un principio. Esto es más o menos una introducción. Ahora va a hablar Rodri sobre gestión por valor ganado. Bueno, yo voy a explicar el tema gestión por valor ganado. Así que cuando nos preguntamos qué es la gestión por valor ganado, es una herramienta para el control de los proyectos que permite medir el alcance, el tiempo y el costo. Y se hace básicamente teniendo en cuenta el presupuesto y el calendario. La gestión por valor ganado se basa en 3 puntos centrales. Por un lado tenemos el valor planificado, que es el presupuesto determinado para una actividad. Como segundo ítem tenemos el valor ganado, que es el valor del trabajo finalizado, que se expresa en función del grado del avance de cada componente y el presupuesto asignado. Y por último, el tercer componente es el costo real, que es el costo realizado durante la ejecución de la actividad. Para entender todo esto que dije, lo mejor que podemos hacer es verlo a través de un ejemplo. ¿Seguimos? Perfecto. Muy bien. El primer cuadro que tenemos, que está denominado valores planificados, lo que vamos a ver es todas las tareas que vamos a realizar en el proyecto distribuidas dentro del cronograma y cómo lo fuimos planificando y los costos que vamos a tener, que vamos a incurrir en cada tarea. Por ejemplo, en la tarea 1, en el mes 1, no vamos a incurrir en ningún costo, pero sí en el nivel 2 vamos a tener que hacer un desembolso de 100 pesos, por ejemplo, en este caso. Y así vamos a ir analizando en esta tablita cada actividad y los desembolsos que hay que hacer durante los distintos meses. Bueno, pasando ya al segundo cuadro, que es costo real, lo que nos muestra es el desembolso real de lo que pasó con respecto a las tareas y al mes, en consecuencia de lo que nosotros teníamos planificado. Por ejemplo, siguiendo con la tarea 1, nosotros en el primer mes hicimos un desembolso de 20 cuando no lo teníamos planificado, y en el segundo mes hicimos un desembolso de 80, donde nosotros habíamos planificado que iba a ser de 100. Así que el costo real nos va a mostrar esto, qué es lo que está pasando realmente en contraposición a lo que nosotros tenemos planificado. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es llevar este cuadro, no, todavía no lo pasemos.
Muy para atrás, perfecto. A través de un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos este proyecto con 4 tareas que dura 5 meses. Bueno, tenemos por un lado nuestros valores planificados y nuestro costo real. Y nos piden analizar los desvíos del costo total al final de la semana 4. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mirando nuestra tablita que tenemos, los valores planificados y el costo real, vamos a enfocar nuestro análisis hasta el mes 4. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, sí. Sí. Muy bien, perfecto. Sigamos al siguiente ahora sí. Muy bien. Acá lo que tenemos incluido es una tercera tablita. Y esta tablita lo que nos indica es el porcentaje de avance de las tareas. Por ejemplo, si tomamos la tarea 1, vemos que tiene un porcentaje de avance del 20%. Y en el mes 2 de un 80%. Ahora, si hacemos el análisis en la tarea 2, vemos que en el mes 2 tiene un avance de 40, en el mes 3 un avance de 40 y en el mes 4 un avance de 20. Si pasamos a la tarea 3, vemos que en el mes 3 tiene un avance de 40 y en el mes 4 un avance de 50. Y si ustedes observan el total, dice 90%. ¿Qué indica esto? Que nosotros estamos analizando solo hasta el mes 4. No vamos a analizar, no sabemos lo que va a pasar en el nivel 5. Quiere decir que esa tarea no está completada en su totalidad. Lo mismo ocurre en la tarea 4, que en el mes 4 indica que la tarea se completó en un 50%. Muy bien, sigamos al siguiente. Con estas 3 tablitas que presenté al principio, de valores planificados, el costo real y el porcentaje de avance, vamos a armar nuestra tabla de valor ganado. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy bien, lo que vamos a hacer es multiplicar el porcentaje de avance por el total de la tarea que tenemos en el cuadro de valores planificados. Por ejemplo, debemos calcular, en la tarea 1 dice que nuestro total es 100 y nuestro porcentaje de avance durante el mes 1 fue del 20%. Calculamos el 20% de 100, bueno, y ponemos en nuestra tabla de valor ganado que la tarea 1 en el mes 1 fue de 20. En el mes 2 tenemos que el porcentaje de avance fue de 80%. Hacemos la cuenta. Sacamos el 80% de 100. Bueno, en el mes 2 tenemos 80. Y vamos haciendo así con cada una de nuestras tareas. En el mes 3, en la tarea 2, en el mes 2, sacamos el 40% de nuestro total y nos da 400. En el mes 3 nos da 400 y en el mes 4, 200. Y ahora quiero ver si se está entendiendo y quiero que me digan, por ejemplo, a ver quién se anima, la tarea 3. O por lo menos que me digan qué cuenta se debe hacer. Vamos. ¿Quién se anima? ¿Quiere que lo explique de vuelta? ¿Se entendió? Vamos, chicos. O sea, a ver, es fácil. Valores planificados, la tarea 3, el total de la tarea 3 es 2.500 pesos. El total, perdón. Claro, sí, el total. Estamos analizando, en el mes 3 hay un avance del 40%. ¿En cuánto se traduce a números esto, en pesos? 40% de qué tenemos que sacar. 2.500 por el 40%. Perfecto, muy bien. Bien. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces se va entendiendo. Perfecto. Bueno, Sí, y sí. este resultado nos va a dar que en el mes 3 es 1.000 y en el mes 4 va a ser 1.250. Si nos fijamos, al finalizar el total de la tarea 3 en valor ganado nos da 2.250. Y nosotros en valores planificados teníamos 2.500. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, si nos fijamos en la tabla de porcentaje, vemos que la tarea se completó en un 90%. Y ese es lo que se refleja en valores numéricos. Una vez que tenemos nuestras 3 tablas completas, valores planificados, costo real y valor ganado, vamos a tomar
la última fila de cada una de estas 3 tablas, de donde vamos a sacar nosotros nuestra información para calcular las variaciones. Vamos a sacar, vamos al siguiente. Perfecto, muy bien. En la tabla más chica que ven a la izquierda, yo les puse los datos que vamos a necesitar. Si ven, yo tomé de las tablas de la última fila, volvemos un paso por detrás, a ver si se entiende. Muy bien. Observen que en valores planificados, en la última fila, en el mes 4, que es donde nos piden hacer nuestro análisis, dice que el valor acumulado es 5100. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Perfecto, Sí. muy bien. Ahora vamos a la tabla de costo real. En la última fila de costo real acumulado, en el mes 4, tenemos que el acumulado es 4250. Y en la tabla de valor ganado, en la última fila de valor ganado acumulado, tenemos que en el mes 4, el valor es 4550. Antes de pasar al siguiente de Filmina, otro dato que vamos a tomar va a ser el valor total de la tabla valores planificados. Que si se fijan en la última fila que dice valores planificados acumulados, el total es 6000, que es lo que nosotros planificamos que vamos a hacer las erogaciones del proyecto. Ahora sí pasamos a la siguiente. Esos 6000 representan el presupuesto original del proyecto. Perfecto, Al sí, total sí. del presupuesto del proyecto. Perfecto, muy bien. Y acá, como les decía, esta es nuestra tabla de resumen. Si ven, están los valores. Dijimos, valores planificados durante el mes 4, del acumulado era 5100, los costos reales son 4250 y el valor ganado 4550. Y sumamos en la siguiente columna el mes 5, que son 6000, y el total de lo planificado en el proyecto, que son esos 6000 que habíamos mencionado. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Bueno, vamos a usar las siguientes fórmulas que están en la tabla para calcular las variaciones. ¿Qué vamos a calcular? Primero, la variación del costo. ¿Y cómo es esta fórmula? Se tiene que hacer la resta del valor del valor ganado menos los costos actuales. ¿Qué resultado nos da? 300. ¿Qué quiere decir este valor? ¿Que estamos bien? ¿Que estamos mal? Este valor quiere decir que entre lo que nosotros... perdón, que entre nuestros costos y nuestro valor ganado por el trabajo realizado, estamos bien. Quiere decir que nosotros hemos gastado 300 pesos menos. ¿Entiende? O sea, lo traduzco. Un CB o variación del costo igual a 0 significa que estoy exactamente igual a lo presupuestado. ¿Tá? Voy avanzando y voy gastando de acuerdo a lo presupuestado. Cuando es mayor a 0, significa que estoy ahorrando plata. ¿Sí? Cuando es menor a 0, significa que estoy gastando de más. ¿Entiendes? Sí, sí. Sí, Rodri. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a calcular la variación del cronograma. En este caso vamos a tomar el valor ganado y le vamos a restar el valor planificado. ¿Qué nos da como resultado? Nos da menos 550. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestros desembolsos, nosotros estamos atrasados en términos del cronograma. Venimos arrastrando cosas. O sea, atrasados en la ejecución de las tareas. ¿Se entiende? El primer índice demuestra la variación del presupuesto, ¿sí? De lo presupuestado. El segundo demuestra la variación de lo planificado a nivel tareas, avance de tareas. ¿Se entiende? Sí, Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer sobre las variaciones? Ya teniendo las variaciones, lo que podemos hacer también es sacar los índices de desempeño. Podemos calcular el índice de desempeño del costo, que va a ser la división entre el valor ganado y los costos actuales. Como ven, el resultado me da 1,07. Al ser el resultado mayor a 1, nos indica que estamos bien en términos de costos.
cuando calculamos el índice del desempeño del cronograma, lo que debemos hacer es la división entre el valor ganado sobre el valor planificado. Este resultado nos da 0,89. Al ser el resultado menor que 1, lo que dice es que estamos atrasados. Como ven, lo que es la variación y el índice, calcularlo de las dos formas nos va a indicar si vamos a llegar a la misma conclusión. Seguimos al siguiente. Perfecto. Bueno, en esta tablita están todas las relaciones que se pueden dar, como bien lo comentó la profe, qué pasa cuando es las variaciones o el índice, como se calcula, en relación, las variaciones del costo en relación también a la variación del cronograma. Por ejemplo, si nuestra variación del costo es mayor a 0 y la variación del cronograma es mayor a 0, quiere decir que estamos adelantados al cronograma y estamos por debajo del presupuesto. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Y a medida que nos vamos alejando en la tabla, en el otro extremo tenemos, por ejemplo, que si la variación del costo y la variación del cronograma son menores a 0, vamos a estar atrasados al cronograma y vamos a estar por encima de lo presupuestado. Y bueno, en las distintas combinaciones que podemos dar, vamos a encontrarnos en distintos lugares. Podemos estar, en algunos casos, adelantados al cronograma o igual al presupuesto. Podemos llegar también a estar, si los valores son iguales a 0, vamos a estar igual al cronograma, igual a lo presupuestado. Y bueno, según los resultados que nos den, es en el cuadrante que vamos a estar ubicados. Ahora seguimos un paso más con el análisis. Perfecto. Otra cosa que nos pide el ejercicio es calcular las estimaciones, las proyecciones de qué nos falta para poder completar lo planificado. Lo que vamos a utilizar primero va a ser la estimación a la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros este resultado nos va a dar cuál va a ser nuestro valor final según lo planificado. ¿Y cómo se hace esta cuenta? Bueno, hay que calcular primero el valor actual, se debe sumar al resultado de la resta del BAC. El BAC es el presupuesto final que nosotros tenemos, según lo presupuestado es el monto total que nosotros tenemos, y a eso se le va a restar el valor ganado. Esto nos da como resultado... Sí. Esta estimación a la conclusión, porque por ahí no quedó claro, es cuánto me cuesta a mí el trabajo que me falta terminar. ¿Está? ¿Sí? No todo el trabajo que ya hice también, no, el que ya hice ya está. El que me falta terminar para ver si termino dentro o fuera de lo que presupuesté originalmente. ¿Sí? Sí, Rodri. Perfecto. Bueno, este valor total nos da 5.700. ¿Qué quiere decir esto? Que según lo planificado, bueno, vamos a estar al final de lo planificado, vamos a estar en una situación mejor a lo que nosotros ya habíamos esperado. Otra proyección que podemos hacer es la estimación hasta la conclusión. En este caso, vamos a restar la estimación a la conclusión del punto anterior menos los costos actuales. ¿Esto qué me va a indicar? La cantidad que me falta para llegar a ese resultado, para llegar a la conclusión sería. Que en este caso son 1.450. Y por último, tenemos el índice del desempeño del trabajo por completar. Esto nos va a marcar en qué medida vamos a estar cercano a lo que nos falta por finalizar.
En este sentido, lo que vamos a hacer es, vamos a restar el back menos el gasto, El valor ganado. el valor ganado, sí, gasto, no sé por qué eso fue, bueno, sobre el back menos los costos actuales. Y esto me va a dar 0,82. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de lo que nosotros sacamos con los índices, a pesar de que nos dé menor a 1, que estamos en una mejor situación, que es lo que se traduce de las estimaciones que sacamos anteriormente. A modo de resumen, seguimos el siguiente. Perfecto. Acá vamos a ver todas estas variaciones y cuentas que sacamos, a qué pregunta van a responder. Por ejemplo, la variación del cronograma, la cuenta que hicimos, nos va a indicar si estamos atrasados o adelantados al cronograma. El índice de desempeño del cronograma nos va a indicar cuán eficientemente estamos utilizando el tiempo. La variación del costo va a indicar si estamos por debajo o por encima de lo presupuestado. El índice de desempeño del costo nos va a indicar cuán eficientemente estamos manejando los recursos. El índice de desempeño del trabajo por completar nos va a indicar cuán eficientemente debemos utilizar los recursos que nos quedan. La estimación a la conclusión, cuánto nos va a costar el proyecto. Y la estimación hasta la conclusión, cuánto nos costará el trabajo restante. Por último, para terminar, tenemos una serie de recursos que podemos utilizar para poder lograr nuestros objetivos. Una forma podría ser utilizar los recursos más eficientemente, adoptar cambios de tecnología, mejorar o rediseñar los procesos para lograr mejor resultado, eliminar la cantidad de desperdicios, reasignar recursos, aprovechar mejor la capacidad instalada, revisar los precios de los insumos y sistemas de adquisición, y establecer o revisar los sistemas de estímulo. Todo esto concluye la parte de lo que es gestión por valor ganado. Ahora mi compañera va a seguir con la siguiente parte. Bien, como ya comentó Rodri recién, para el seguimiento y control de las actividades podemos utilizar la gestión por valor ganado. También podríamos usar el camino crítico que expuso Ceci anteriormente, y me quedo en este último porque el control de las actividades críticas es primordial para que el proyecto se desarrolle según lo que habíamos planeado inicialmente. De encontrar diferencias entre las fechas programadas en el plan inicial, podemos recurrir a dos herramientas para resolver dichos desvíos de fechas. Una herramienta es compresión, que sería básicamente reducir el calendario del proyecto sin modificar obviamente su alcance para cumplir con el cronograma. Esto podría llevarse a cabo adicionando recursos para finalizar anticipadamente una actividad, como por ejemplo las horas extras o contratar nuevo personal. Lo positivo de esta herramienta, o mejor dicho, esta herramienta se puede utilizar en tareas de labor intensivo que justifiquen justamente agregar esos recursos adicionales. Como efecto negativo, obviamente va a implicar un incremento en el costo, que esto se va a encontrar obviamente sujeto a la disponibilidad que tengamos de esos recursos. La otra herramienta para subsanar estos desvíos en las fechas estipuladas es la ejecución rápida, que básicamente se trata de realizar en paralelo actividades o fases que normalmente se llevan a cabo de manera secuencial.
Un ejemplo podría ser el diseño y el testeo de un producto en simultáneo. Es válido cuando necesitamos adelantar las tareas, pero hay un mayor riesgo de ejecutar otra vez la actividad. Al no hacerlo secuencial, puede ser que dupliquemos el trabajo y tengamos que rehacerlo, básicamente. En la siguiente diapositiva, ahí, estas son las estrategias para recuperar el tiempo. Intensificar los recursos para recuperar el retraso, redefinir los procesos y las tecnologías para acelerar la actividad y realizar el proyecto en menor tiempo, reestructurar la interdependencia de las actividades, esto era lo que mencionaba anteriormente, que se pueden superponer, digamos, las tareas y llevarlas a cabo en simultáneo, anticipar la iniciación de las actividades futuras. Esto podría ser un ejemplo, yo estuve en la iniciación de un proyecto, de una nueva unidad de negocio, y anticipamos, por ejemplo, las actividades, teníamos venta de productos, y anticipamos las actividades futuras pidiendo la realización de facturas manuales. Esto por algún caso de contingencia, si se cortara la luz o llegara a haber algún desperfecto técnico con el sistema de facturación. Otra estrategia para recuperar el tiempo es la subcontratación, que sería básicamente contratar la realización de ciertas actividades a terceros. En la siguiente diapo, esa. Tenemos la calidad y el riesgo, el control de calidad y el control del riesgo, básicamente. En el control de la calidad vamos a guiarnos con la matriz de marco lógico en la columna de indicadores, porque ahí vamos a tener toda la información para verificar si lo que nosotros planeamos se está cumpliendo. En este tipo de control que hacemos de calidad, podemos identificar deficiencias en el proceso o en el producto y podemos recomendar acciones para eliminarlas. Las técnicas que se utilizan para llevar a cabo el control de calidad pueden ser diagramas de flujo, histogramas, muestreos estadísticos, diagramas de causa-efecto. Esos son algunos de las herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo este control. Y por último tenemos también el control de riesgos, que se resumen básicamente en esas 4 actividades: la recepción de información a través de los distintos canales que nosotros ya establecimos en la gestión del proyecto, nos comparamos con los parámetros que también establecimos, analizamos ese margen de tolerancia que tenemos, lo proyectado contra lo real, y tomamos una decisión en función de los planes de gestión de riesgos y por último implementamos esa decisión. Este proceso, fíjense que no está en forma lineal, sino que es un circuito, porque es llevado a cabo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es continuo y es iterativo. Bueno, gracias a este proceso podríamos implementar planes de respuesta a los riesgos, monitorear esos riesgos, rastrear los riesgos que ya identificamos, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgos. Las herramientas que podemos utilizar son gestión por valor agregado, que bien lo explicó Rodi hace un ratito, análisis de reserva, análisis de variaciones y tendencia, entre otras herramientas que se pueden utilizar.